mañana con 21 minutos. Estás escuchando La Rotativa del Aire. Hoy sábado 20 de mayo. Valeria Fuertes y Jorge Turpo acompañándote, por supuesto, por RPP, la voz de todo el Perú. Ya lo habíamos adelantado antes de ir a la pausa. Lo importante que son las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, señores. Estamos hablando de la gran cantidad que existe y que componen también el tejido empresarial en nuestro país y la cantidad de trabajo y los rubros en el que están presentes: comercio, tiendas, peluquerías. De repente usted cuando va a la plaza de su región también las ve allí. Y bueno, hoy vamos a conversar con Ana María Choquehuanca. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Gremios PYME de Perú, porque ayer el Ministerio de Economía ha anunciado este conjunto de medidas que se van a implementar entre julio y diciembre, que tienen por nombre Compunche Perú 2. Es la segunda parte de ese plan que se había anunciado a fines del año pasado. ¿Algo tiene que ver con las pymes? ¿De qué manera va estas medidas a impactar de manera positiva en tu vida, en tus bolsillos? De eso vamos a hablar con Ana María Choquehuanca. Bienvenida. ¿Qué tal, Valeria? Buenos días a todos. A ver, en principio, dentro de estas medidas ya planteadas y anunciadas también por el Ministerio de Economía y Finanzas, señora Choquehuanca, ¿hay alguna que tiene que ver con las pymes en nuestro país? Y de ser así, ¿cuáles son? ¿Y cuál va a ser el impacto también en los peruanos de a pie? A mí me parece muy bien los ejes que ha tocado el ministro de Economía, o sea, que en primer lugar se dé prioridad a la lucha contra la pobreza a través de ese eje social, claro, que van a trabajar, es bueno. Es una buena medida. Empiezo por esta antes del eje productivo, que es el sectorial, que es también el que van a atacar, ¿no? Entonces, en el eje social, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis de lo que significa la línea de pobreza en el país, tenemos que pensar que la informalidad juega un rol muy importante, algo que tiene que ver con las pymes, con el 99% del tejido empresarial peruano. Partiendo de ahí, la pobreza está presente y ha crecido. La Cámara de Comercio de Lima acaba de publicar de que el 7.9% ya de empleo se pierde, no hay. Entonces, la generación de empleo tiene que ver con las pymes. Entonces, con ese sector informal. Entonces, ahí tenemos que ponerle foco, porque la pobreza ya no solo está en zonas rurales, sino en zonas urbanas, en todos los que han caído después de la pandemia, convulsiones, desastres naturales, en fin. Por ahí tenemos ese tema. Entonces, es directo relacionado con el eje sectorial. El eje sectorial tiene que ver con la reactivación de las pymes. Muy bien, nosotros saludamos el anuncio que ha hecho el ministro de Economía en que van a soltar 1.000 millones para la reactivación de compras a Mi Perú, pero que no demoren tanto, porque desde hace meses generó una demanda el Ministerio Interior. Tenemos 176 millones que hasta ahora están trabajados en el Ministerio de la Producción. ¿Por qué? Por los expedientes técnicos, en fin, y no se hace la compra. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, tenemos el tema del empleo. Entonces, sí va a haber un incentivo para el empleo. Por ejemplo, dice, si tú empleas por 1.000, puedes deducir 1.500. Ese incentivo tiene que aclararlo bien, ¿ya? Y ver también, no cometamos el error de reactiva, donde metemos a todos y cualquiera puede acceder. Se benefician quienes no están, digamos, no tienen urgencia de reactivarse, claro, pero bueno, en fin, vamos a ver qué dicen, ¿no? Sí, señora Choquehuanca, tenemos a nuestro compañero Jorge Turpo desde Arequipa. ¿Quieres también hacerle algunas consultas? Adelante, Jorge. Sí, bueno, conocemos muy bien a la señora Ana María Choquehuanca, es congresista por Arequipa, también es ministra de la Mujer. Usted conoce cómo funciona muy bien el aparato estatal. Entonces, ¿cómo hacer lo que usted está indicando? Que se agilice ese uso del dinero, que no haya la traba burocrática. ¿Por qué no se avanza en eso en el Estado? Las compras a través de todos los programas que existen. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le sugeriría a los diferentes ministerios para que puedan efectivamente beneficiar y reactivar este sector importante de las MIPYMES en el país? Mire, yo tuve la oportunidad de conversar con el ministro de Economía hace pocos días, y justamente ha quedado pendiente una reunión que vamos a tener con él. Y eso es lo que le explicaba, le decía, ministro, usted manifiesta, por ejemplo, que el sector de metal mecánica es un sector fuerte que sigue creciendo. Sí, claro. Pero por otro lado tenemos la ley de tercerización que corta esta brecha. O sea,
no va. ¿Por qué? Porque ¿quién levanta, por ejemplo, en el sur, el sector de metalmecánica? Las mineras. La minería. ¿No? Entonces, la tercerización, porque son las empresas que por la invasión china voltearon la mirada hacia lo que significaría trabajar en tercerización con las mineras. Encontraron otro nicho ahí. Pero por otro lado también, no solo tenemos ese problema, sino esto que nos refería el señor Jorge Turpo, en el tema de que cómo lo hacemos, qué hacemos. Tenemos que acelerar estas políticas. ¿Cómo las aceleramos? Si las seguimos haciendo solo de un lado, con la mirada solo de un lado, vamos a seguir encontrando cuellos de botella. Claro. ¿Quién sabe dónde están los cuellos de botella? Las pymes. No necesariamente los gremios, los empresarios, los que participan en el programa de compras, por ejemplo, ¿no? Yo le quiero hacer esta consulta un poco para aterrizar esto que probablemente para muchos oyentes y televidentes es un poco denso, señora Choquehuanca. ¿Qué gana el peruano de a pie? ¿Cómo beneficia, digamos, a los hogares peruanos fortalecer e impulsar también a las pymes en nuestro país? ¿Cuál es el beneficio económico que reciben los hogares? Mire, en el tema de las pymes, por ejemplo, nosotros acabamos de terminar la semana de la MIPE. ¿Qué es lo que queríamos? Mostrar los avances. Ahí él se está refiriendo, por ejemplo, a reactivar el sector portuario. Vayamos ahí un punto. ¿Cómo beneficiaría a los hogares peruanos, a las pymes de metalmecánica, a las pymes que están listas, tienen homologaciones, tienen certificaciones? El hecho de creer que las pymes están en 10 años atrás no nos va a conducir a ningún lado. Las pymes sí pueden trabajar, por ejemplo, para el CIMA. Estamos hablando de un eje que ha mencionado el ministro de Economía. Ahora, ¿cómo incide esto directamente? Claro que incide directamente. La canasta familiar, los ingresos que pueda tener una pyme redundan no solo en esta persona, en el dueño de esta empresa, sino además en las familias de los trabajadores que tiene, ¿no es cierto? Entonces, por eso le decía al comienzo, yo relacionaría bastante esos dos ejes, el sectorial que dice y el sectorial y el social, que es en la lucha contra la pobreza. ¿Por qué? Porque tenemos un 80% de informalidad y este sector informal está camino a engrosar las líneas de pobreza. Habla también del encadenamiento que debe haber, dice, yo quiero que se junten las grandes empresas con las pequeñas. Ya, digamos que Compras a Mi Perú camina muy lentamente, pero ahí está, es una opción. Pero sin embargo, nosotros hace 3 años ya estamos peleando con la plataforma de compras de grandes empresas a pymes. Entonces, ¿para qué creamos otras iniciativas? Si el privado tiene, hay que fortalecerlo. Entonces nosotros hemos llevado precisamente esta semana al Centro de Convenciones de Lima a todas las pymes que han entrado al Provee Pyme, que son pymes que han ido creciendo y que le están vendiendo ya a las grandes empresas. Hemos tenido encuentros empresariales y ruedas de negocio con los ministerios. Esa ha sido un poco débil, porque los ministerios, 18 ministerios, uno solo que presenta su demanda desde hace un año, a mí me parece realmente un escándalo. ¿A quién le están comprando los demás ministerios? Y eso se lo hemos dicho a la Presidenta de la República. Y eso no incide en la economía de las familias peruanas, por supuesto. Claro que sí. Jorge. Directamente. Señora Choquehuanca, muchas gracias por su aporte. Son apuntes muy importantes desde el conocimiento del sector de las MIPES. Le agradecemos mucho su presencia aquí en la Rotativa del Aire. Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Nacional Pyme Perú. 7:30, actualizamos los titulares y regresamos con más en la Rotativa del Aire.